Hola alumnos, en esta unidad 4 de estadística descriptiva, que posteriormente también vendrá inferencia, vamos a ir finalizando esta estadística descriptiva que han estado ustedes realizando lecturas, ejercicios para conocer esta estadística descriptiva. Si bien hemos hablado de estas diferentes distribuciones y entre ellas ahora vamos a hacer el estudio de medidas de posición sobre percentiles, deciles y cuartiles. Estos entran dentro de medidas de posición no centrales, ¿sí? Ya hemos dado todos los aspectos de medidas de tendencia central, donde sobre todo estamos en la media, mediana y moda. Entonces, ahora nos dirigimos a las medidas de posición no central. En este aspecto, este perfil de la distribución, hemos visto esa distribución normal que es simétrica, donde media, mediana y moda coinciden. Por eso hay simetría. En cambio, cuando vemos una sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, a la que vemos como representación es a la mediana, que es la que tiene un rol principal dentro de posición. Entonces aquí vemos otra vez esa distribución en la sesgada izquierda y derecha, que son no centrales. Entonces, así es como vemos en esta asimetría, donde sirven para detectar esa situación de desviaciones, donde vamos a ver el primero y segundo, segundo y tercero de los cuartiles. Si bien esto lo vamos a ver después como una figura que se llama diagrama de Tukey, caja bigote o box plot. Entonces, es así que vamos a ir viendo cómo existe esta detección de asimetría, ¿sí? En función del signo del estadístico, diremos que la asimetría es positiva o es negativa. Entonces, así vamos a tener la asimetría. Recordando que asimetría nula es distribución simétrica. La A es no, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver con ese apuntamiento o kurtosis que nos indica el grado de apuntamiento o de aplastamiento de una distribución. Así llevan otros nombres como la platicúrtica, que es kurtosis menor a 0, ¿sí? Donde la mesocúrtica como la normal, kurtosis igual a 0, que es la del centro, ¿sí? La aplanada es menor a 0. La normal es igual a 0, en cambio, la leptocúrtica apuntada es kurtosis mayor a 0. Entonces, son maneras en que se van a distribuir factores de riesgo, características de las enfermedades. Y es así como se están viendo dentro de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Entonces, son los aspectos que interesan. Siempre cómo se describen en la estadística descriptiva y que después vamos a ver en la inferencial qué buscan. Seguimos con estos estadísticos de posición, donde se define el cuantil de orden alfa como un valor de la variable. Entonces, hay casos particulares que vamos a explicar cuándo es percentil, cuándo es cuartil, cuándo es decil y cuándo es quintil. Muchos números parecerían, pero para decirles como un ejemplo, ustedes conocen una hamburguesa quarter, ¿sí? Y entra dentro de este tema de los cuartiles, ¿sí? Entonces, percentiles y cuartiles son parámetros de localización. Así vamos a ir viendo cómo se distribuyen, donde
hablamos de la P de percentil y la Q es cuartil, ¿sí? Y dentro de los cuartiles podemos tener Q1, Q2, Q3, que vamos a ver en dónde se distribuyen estos individuos o estas indicaciones de posición. Y por supuesto, dentro de esto vamos a ver también lo de dispersión, que es la amplitud del intercuartil, ¿sí? Cómo se van dando y que es similar a un rango. Recuerden que rango es dispersión. Entonces, aquí tenemos la explicación cuando es Q1, cuando es Q2 y cuando es Q3, que son elementos que ustedes en parte ya vieron en EpiInfo, ¿sí? Cuando hablaban del Q1 era el primer cuartil, es el 25%, el segundo cuartil del 50% y el tercer cuartil del 75%. Entonces, aquí vemos los deciles, que dividen los valores en 10 partes iguales. Existen 9 deciles y se calculan de forma similar a los cuartiles. El primer cuartil de 1 deja acumulado el 10% y deja al no acumulado al 90%. Los percentiles son los valores que tienen los datos en 100 partes iguales, ¿sí? De a 1 van, ¿sí? Entonces, el primer percentil P1 deja acumulado el 1%. ¿Está? Entonces, es así como ustedes van a ir viendo. Y aquí la mediana, que es ME, es el percentil 50, es el decil 5 y es el Q2. ¿Sí? Q1 es el percentil 25, Q3 es el 75. Y vemos con los deciles, ¿sí? Con quienes van coincidiendo. Entonces, el percentil es donde K es un cuantil del orden en base al 100. La mediana es el percentil 50. La mediana es aquí la que se toma como principal, no la media. Entonces, así vamos viendo cuando los cuartiles dividen la muestra en 4 grupos. Si bien ustedes ven primero, segundo y tercer parecerían 3, pero son 4 que vamos a ver dentro del gráfico. Y así hay algunos ejemplos donde uno va utilizando cuando se quiso ver cuál era el peso bajo, cuál era ese 5% donde se tenían a los niños de 1500 gramos, ¿sí? Así como pueden ver dentro de esta estructura. Aquí, ¿qué peso es superado solo por el 25%? Si estamos dividiendo en cuartiles, ese es el 75, el que es superado por el 25%. Y así vemos acá el peso, donde en algunos casos cómo se van distribuyendo. Aquí vemos colesterol, donde si bien saben ustedes, uno no puede tener ausencia de grasas. Sabemos que hay grasas o colesterol bueno, colesterol malo. Entonces van haciendo esta posición donde dividen el percentil 5, que va hasta antes de 200, inclusive menos de 190, y el 95, que es más de 250. Entonces así se van dando esta posición. En otros dice, entre el cuartil primero y tercero, ¿quién es el primero? El 25. ¿Quién es el tercero? El 75. Entonces, entre ellos, ¿qué queda de valor normal entre estos en relación a la altura? ¿Sí? Y aquí tenemos el gráfico donde ustedes pueden ver dónde se van distribuyendo. Hay que recordar que este diagrama de Tukey resumen en 5 números con el mínimo, el máximo y los cuartiles. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Por supuesto, ustedes ven ahí el mínimo es donde es el valor
bajo y el máximo el alto, ¿sí? Entonces, entre ellos se distribuyen los cuartiles, donde P50 es la mediana, P75 y P25 que es Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Entonces, vemos una caja y vemos el rango intercuartílico, que va a ser la resta entre Q3 menos Q1, ¿sí? 75 menos 25. ¿Cuánto nos da ese rango intercuartílico? Y en algunos casos este diagrama de Tukey también se le llama caja bigote, ¿sí? Donde uno ve dónde se ubican los bigotes de esta caja. Y así aquí ven dentro de esa distribución Q2 es la mediana. ¿Está? Entonces, 5 números, Q1, Q2, Q3, el mínimo y el máximo. Ahora vamos a ver también aquellos valores que salen del mínimo y del máximo, que están out. Cuatro partes, ¿sí? Porque uno tiene desde el bajo hasta el 25, ¿sí? De allí tenemos, ese es el 1, el 2 del 25 al 50, el 3 del 50 al 75 y el 4 del 75 al superior, ¿sí? Por eso son 4 lugares, ¿tá? Los deciles que dividen en 10 partes, si uno tiene del 1 al 100, ¿sí? Los percentiles que dividen en 100 partes. Entonces, esos son los tipos más importantes de cuantiles. Entonces, cuantiles se divide en cuartil, decil y percentil, ¿sí? Entonces, aquí ven otra vez esa distribución como para que tengan más claridad cómo se van dividiendo cada uno de ellos, ¿sí? Y aquí algunos ejemplos también, donde el 15% de los españoles viven por debajo del umbral de pobreza, que renta se considera demasiado baja. Entonces es el percentil 15, ¿sí? En donde ellos están indicando por debajo del umbral el 15%. El colesterol, donde supongamos que uno tiene esos valores, dice la forma que el 90% de los individuos son normales, y está entre el 5 y el 95. Uno puede tener un valor hacia abajo o hacia arriba, pero estamos dentro del 90%, ¿sí? Entonces, es así lo que queda dentro de ese valor, porque si a 95 le sacas 5, quedas con el 90. Entonces, aquí vemos en una representación en una tabla o cuadro, donde vemos cuál es el cuartil 2, ¿sí? El percentil, donde uno tiene los valores, y la mediana es la que ocupa el 48, que es 20, ¿tá? Entonces, esa es la mediana. Aquí tenemos el cuartil 2 y el percentil 95, ¿sí? El percentil 95, donde se muestra, donde se ocupa, que es ese lugar donde dice 0,962.